Hola, ¿cómo andan? ¿Todo Hola, bien? profe. Hola, profe. Buenas ¿Cómo noches. andan? ¿Cómo les va? Todo bien, por suerte. ¿Usted? Bien, también. Les dejo acá un link para que se pasen la asistencia directamente por ahí. Bueno, vengo de dar otra clase, así que si ven que me trabo un poco, tengo agua, mate, todo acá, los utensilios al lado, porque recién salí de dar otra clase y bueno, esperamos un ratito más. En esta segunda, alguien si estuvo en la otra clase puede retirarse, se lo habilito. Y vamos a hablar de los delitos contra la administración pública. Estamos en este segundo tramo de la cursada. Y todos estos artículos están contenidos en el título número 11. Algunos ya fueron vistos, adelantados en la primera parte por el doctor Montenegro, que dio un concepto de lo que es el Estado, dio un concepto de lo que es funcionario público, habló de y falso testimonio, y del enriquecimiento ilícito. Nosotros ahora, la cursada, tenemos 2 clases nada más, tenemos esta y la próxima. Y para el otro martes van a estar con el doctor Castellucci, que les va a hablar del sistema, de los delitos del sistema financiero, que es el último título del Código Penal. Lo que me gustaría hacer, nosotros vamos a dividir en 2 bloques. Hoy vamos a hablar de los delitos del 237, del 239. Vamos a hablar de abuso de autoridad si llegamos. Y para la próxima clase estaríamos tocando los temas de cohecho activo, cohecho pasivo. También vamos a hablar del retardo de negación de justicia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, prevaricato y, si llegamos, malversación de caudales. Todos los temas de esta bolilla entran en el examen. Así que bueno, trataré de ser lo más ajustada posible y que se vayan con un concepto referente, ¿no?, a cada uno de los tipos penales. Cuando vamos a analizar este título, encontramos que en el año 2018 hubo una modificación en el Código Penal. La ley que modifica es la ley 26.394, que lo que hace, deroga el Código de Justicia Militar y lo incorpora dentro de la normativa penal. Y vamos a encontrar una cantidad de artículos que están legislados como desobediencia, resistencia, que se relacionan con bienes jurídicos protegidos militares, que también obviamente hay una protección de bienes jurídicos de los que estamos analizando, ¿no?, a lo largo de la cursada, y que lo que se hace es derogar, incorporar estas normativas a nuestro Código Penal, que ya eran tenidas como actos de indisciplina, actos de insubordinación, como faltas graves dentro de lo que sería toda la cúpula castrense, ¿no?, que tiene que ver con el derecho militar. Y el resguardo del bien jurídico, acá nosotros siempre van a ser en cuanto a la seguridad nacional, en cuanto a el poder defensivo y ofensivo del Estado Nacional, y también muchas veces de la actuación de las fuerzas militares en situaciones de catástrofe o en situaciones donde tienen que prestar asistencia a la población.
También vamos a ver que resguardan, yo los voy a ir tocando muy por arriba, pero como van seguido de los tipos penales que nosotros vamos a analizar, entonces la estructura es similar, siempre el sujeto activo va a ser el militar, entonces ahí vamos a ir a la definición que encontramos, ¿no?, en el artículo 77 del Código Penal. Pero bueno, se va a relacionar con la norma que vayamos. Por ahí los vamos a pasar de largo, pero léanlos. Y me voy a detener, como hice también en la clase anterior, en el artículo 241 bis, que es el delito de motín, ¿no? Que está regulado en estos 4 incisos y que fueron incorporados, ¿no?, a nuestra legislación. Como ya les adelantaba, esto es una incorporación que se hace por ley, y el artículo, el 241 bis, en el primer inciso, lo que establece es una de las formas de motín. Primero vamos a definir lo que la justicia militar entendía por aquello que es motín. Y lo definía cuando los militares en conjunto, ya sean 4 o más, lo que hacen es cometen vías de hecho contra los superiores. Son actos de insubordinación, son actos de irrespetuosidad, y que generalmente lo que hacen es que colectivamente los militares tomen una actitud hostil o tumultuosa hacia su comando, o hacia sus superiores, o hacia una orden de sus superiores. Entonces el autor de los delitos va a ser los militares. Y estos militares lo que hacen, se amotinan y en forma expresa o tácita se atribuyen la representación de las fuerzas, de alguna de las fuerzas armadas. Entonces, con esta definición de motín de la justicia penal, de la justicia militar, nosotros entramos a analizar las cuatro formas de motín. El primer inciso es el de petición, no sé si alguno lo puede leer, así no... Yo lo puedo leer si quiere. Así, por ahí, para no olvidarme ningún concepto. Profe, ¿qué artículo era? Así lo voy buscando mientras Sofía la lee. 241 bis. Sí, no sé quién lo va a leer. ¿Empezó? ¿Sofi? No. Sí, estoy. Bien. El inciso primero, que es la primera forma de motín, lo define así. ¿Sofi? Se impondrá por prisión de 3 a 10 años a los militares que tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada. Bueno, la petición tumultuosa significa que no están realizando las vías correspondientes, las vías respectivas para atender a una orden. Entonces lo que hace estos militares van a promover el amotinamiento. Esa promoción, esa petición tumultuosa que es contra los superiores o contra una orden, lo que además se complementa con la atribución de la representación de las Fuerzas Armadas, ya sea del Ejército, de la Armada, de cualquiera de las fuerzas militares. Esta es la primera forma de motín. El inciso siguiente tenemos el empleo de las armas, el empleo indebido de las armas, de las naves, de las aeronaves o de las fuerzas. Esto significa que los militares lo que están haciendo es tomando las armas contra las órdenes de sus superiores. Y esto, ¿no?, la esencia de la infracción, que es la que le da la característica, ¿no?, de una figura agravada. Toman las armas, hacen uso de armas o hacen uso de las naves, de las aeronaves, para sublevarse, ¿no? También la norma lo que establece es que pueden extraer
las tropas de sus asientos específicos. Entonces esto también encuadraría en una de las modalidades, ¿no?, para cometer el motín. El inciso siguiente, no sé si, Sofi, lo querés leer, el 3. Sí, lo leo. Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave, bajo su mando contra sus superiores, o omitieren resistir o contener a estas, estando en condiciones de hacerlo. Bien, esta normativa, tengamos en cuenta que establece dos tipos penales. Un tipo activo doloso, y un tipo omisivo doloso. Por un lado, la primera parte es que solamente va a ser el sujeto activo, el militar, que hace uso de las fuerzas bajo su mando contra los superiores. ¿Se entiende? Con los cuales resiste a una orden. En la segunda opción, la segunda situación es un tipo omisivo, de los que nosotros hablábamos de los tipos omisivos impropios. ¿Por qué? Porque la persona, el sujeto activo, que justamente es el que tiene a su mando la tropa, omite la contención del personal. O sea, el sujeto, encontrándose en las circunstancias específicas de que hay una sublevación de su tropa, hay un amotinamiento de su tropa, teniendo la posibilidad fáctica, certera, precisa de impedir ese amotinamiento, no lo realiza. Entonces el dolo vamos a tener como si fuese con un plus, porque tiene la posibilidad, conoce del amotinamiento, y en la omisión no está tomando las características o las condiciones específicas que él tiene para poder controlar eso, porque está de alguna forma indicando la voluntad de que está emitiendo esa sublevación. Entonces, cuando leamos este artículo, tengamos en cuenta estos dos aspectos. Y en el último inciso, lo que se establece es la conspiración, ¿no? La conspiración, ¿no? ¿Lo querés leer? Creo que es cortito. Sí, es el 4, el último es el 5. El último es el 5. Sí. 4. Será penado con prisión de 1 a 5 años la conspiración para cometer los delitos de este artículo. No será penado por conspiración que la denunciare en tiempo para evitar la comisión del hecho. Bien. La conspiración, hay una incriminación, ¿no?, a un acto preparatorio. Los actos preparatorios, recordemos por el artículo 42, quedaban fuera de la actividad punitiva, ¿no?, del Estado, salvo en los supuestos de asociación ilícita o en los delitos graves, como es el delito de genocidio, en donde por el solo hecho de pertenecer o por encontrarse dentro de esas circunstancias, un acto preparatorio de esas características, entonces ya habilitaría la actividad del sistema penal. En este caso, fíjense que conspirar, confabular o realizar cualquier acto que tienda a la comisión de alguno de las figuras que venimos refiriendo, entonces ya con el solo hecho de acreditarse esto, con este plus, o sea, no solamente es el pertenecer, sino que tienen que tener la intención, la direccionalidad de cometer alguno de los incisos, ¿no?, que mencionamos, 1, 2 o el 3, entonces en este supuesto también quedaría el sujeto inmerso, ¿no?, en esta normativa. Y el inciso 5, el último, si querés leerlo. Sí, antes tengo una pregunta del inciso, ¿puede ser? Sí. Que no entendí muy bien esto del acto preparatorio con respecto a la conspiración. No me quedó muy claro esa parte. Claro, porque la conspiración es una confabulación, o sea, sería como algo que estuviesen preparándose para realizar alguno de los tipos penales, no hay una ejecución. Recordemos que los actos preparatorios
están fuera del ámbito de punición, y solamente un acto ejecutivo en donde verdaderamente hay un comienzo de ejecución del verbo típico. Entonces, donde hay de acuerdo al plan criminal, ¿no?, del sujeto, hay un comienzo de la acción. Entonces, en este caso, lo que hace es adelanta la punición si en los supuestos de conspiración, si se pudiese acreditar que hay una conspiración, una confabulación, que son excepcionales, ya les digo, el artículo 210, en el caso de la asociación ilícita, y en algunos supuestos de delitos de genocidio se ha determinado, ¿no?, en donde se puede adelantar a actos preparatorios. Pero si no, nosotros los actos preparatorios no, no están dentro de la reprochabilidad, ¿no?, del sistema penal. Bien, no sé si con perfecto. esto... Sí, perfecto. Sigo. Inciso 5. Si en razón de los hechos previstos en este artículo resultare la muerte de una o más personas, se sufrieron pérdidas militares o se impidiera o dificultare la salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a 25 años. En cualquier caso, se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resulte un delito más severamente penado. Bien. Bueno, en este supuesto la agravante va a funcionar por el resultado del amotinamiento. Si del resultado del amotinamiento justamente se produjeran pérdidas humanas, o se produjera pérdidas del material militar, o se obstaculizare un lugar para una salvación de personas, o de armamentos, o de bienes. Entonces ahí agrava la pena para este conjunto, ¿no?, de militares que estarían actuando bajo estas situaciones, ¿no?, de sublevación en contra de las órdenes de sus superiores. Para mí, con esta indicación bien jurídico, todo lo que tiene que ver con la justicia militar y los artículos que vamos a ir ahora pasando, les quedaría claro, y luego tendrían que hacer una lectura de cada uno. Por ejemplo, van a ver que el 238 bis, el 238 ter, el 240 bis, son todos anexados y que se refieren a la resistencia, el atentado, bueno, cuando hablan de una norma instrucción, cómo están dadas, cuáles son las circunstancias en donde la tropa debe actuar, dejar el comando. Todas son cuestiones que las pueden ir leyendo luego de que vayamos viendo, ¿no?, los artículos. Les voy a compartir, ahora sí, denme un segundo. Aquí. Bien, entramos ahora en el análisis, ya habíamos entrado, más o menos hice una introducción, en el análisis de los delitos, perdón, le compartí otra cosa. En el Doctora, análisis sí. Consulta, ¿esto lo va a subir a Campus? Si no, para sacar captura. Sí, lo subo. Delitos contra la administración pública. Normativa que tienen que tener en cuenta, ya la habrán visto en la primera parte, pero son estos: el preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Porque justamente ¿qué sucede con todos los delitos contra la administración pública? Afectan el sistema democrático, de gobierno, porque justamente lo que los estados, ¿no?, están comprometidos a erradicar cualquier forma de corrupción en el ejercicio de la función pública. Entonces, la Argentina está adherida a este tratado, y el preámbulo nos da esta perspectiva en cuanto a la afectación del sistema democrático cuando se determinen corrupción por parte de los funcionarios públicos. Tenemos el artículo 3, esto lo paso así porque ya lo adelantaron, pero bueno, para que recuerden esta normativa 36 de la Constitución Nacional, y para el funcionario público el artículo
primero de la ley 25.188, que es la ley del ejercicio de la función pública, y funcionario público definido también en el artículo 77. Vamos con el delito de atentado a la autoridad. El delito de atentado a la autoridad lo que nos reprime con una pena de prisión de un mes a un año, perdón, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra una persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. En el atentado a la autoridad, el bien jurídico protegido, o sea, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el bien jurídico acá es el normal desenvolvimiento de la administración pública que justamente se ve interferido por la actividad del sujeto activo y que lo que hace es lesionar el bien jurídico, libertad de determinación del funcionario público en el ejercicio propio de su función. El sujeto activo en esta figura penal puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo va a ser el funcionario público que va a estar ejerciendo una función o la persona que le presta asistencia o a través de un deber legal. La acción típica las tenemos, se desprende de la normativa, es emplear intimidación o fuerza. ¿Qué sucede? Nosotros en el atentado a la autoridad tenemos, yo les estoy diciendo que es emplear intimidación o fuerza contra el funcionario para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de su función. El sujeto pasivo, que es un funcionario público, para que se funcione la normativa del atentado, no tiene que haber comenzado a ejecutar un acto propio de su función, sino que estaríamos en una parte anterior. ¿Qué quiero decir con esto? El fallo que nos da esta interpretación y que nos dice, nos determina la diferencia entre el atentado a la autoridad y la resistencia a la autoridad, es que en el atentado a la autoridad, el accionar del sujeto activo no ha comenzado, pero una vez que comenzó, entonces una vez que ya comenzó a accionar, ya está ejecutándose, entonces ya no habrá atentado, sino que habrá resistencia a la autoridad. Entonces, el límite temporal está dado entre el atentado y la resistencia, justamente el acto funcional no ha iniciado. Esta contemporaneidad entre la violencia y el acto funcional es el rasgo que distingue la resistencia con el atentado. Es muy... ahora lo vamos a ver. Acá lo que yo les dejo es lo que les hice un cuadro con una indicación respecto del bien jurídico en el supuesto del atentado, que es el del 237, lo que está afectando es la libertad de decisión del funcionario público. En el delito de resistencia ya no es la libertad de decisión el bien jurídico en juego, sino que es la libertad de acción, porque ya ha puesto en marcha un accionar. Y se ve impedido de poder completar ese accionar por la acción del sujeto, del agente, ¿no? Del sujeto activo. Por otro lado, aquí la libertad, ahora vamos a volver de nuevo con el delito de resistencia, es este fallo Palienco, que es un fallo bastante, tiene bastantes años,
del año 47, en donde se tuvo que determinar cuál era la diferencia entre la resistencia y el delito de atentado. ¿Por qué? Otra indicación, que la norma del atentado me está indicando que el accionar del sujeto está dado por fuerza o intimidación. Y en el delito de resistencia a la autoridad no me hace referencia a ninguna de estas dos indicaciones. Entonces, parecería como que estuviese demasiado, confuso cuál es el límite. Entonces, la interpretación jurisprudencial efectuada para nosotros establecer cuándo hay atentado y cuándo hay resistencia está dada en estas indicaciones. Y aquí el fallo lo que va a diferenciar es el atentado contra la resistencia y el límite temporal que les estaba refiriendo. La norma de aquí habla, no tengo mouse y... Habla de dos indicaciones, emplear intimidación o fuerza. La intimidación es entendida, ¿no?, como cualquier coerción moral que tenga carácter suficiente, carácter de influencia psíquica e idónea para doblegar la voluntad del sujeto pasivo. Y la fuerza, que acá vamos a desenmarañar un poco para poder comprender la diferencia entre el atentado y la resistencia. La fuerza es cualquier energía física que pueda influir sobre el pasivo para justamente que exigirle que ejecutare o que realice o que omitiera algo relativo a su función. Entonces Donna dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles son la fuerza en este sentido? Entonces, ¿qué fuerza? Porque si nosotros decimos que hay fuerza física, y si hay fuerza física y el sujeto pone manos sobre el funcionario policial, entonces ya no estaríamos ante un atentado simple, sino que iríamos ante la norma, la figura agravada, que justamente prevé poner manos sobre el funcionario. Que lo vamos a ver ahora en el 238, inciso 4. Entonces, Donna lo que dice, bueno, la figura básica pueden encontrarse algunos elementos, como por ejemplo medios mecánicos, eléctricos, químicos, hasta el uso de animales. Pero tanto la fuerza como la intimidación tienen que ser empleadas para sustituir la libre determinación del funcionario público, que todavía no comenzó un acto ejecutivo. Todavía no lo comenzó. ¿Cómo funciona el dolo cómo funciona el tipo subjetivo? Bueno, el agente, ¿no?, el sujeto activo de la figura penal, tiene un conocimiento de la calidad del funcionario público, y que le puede exigir algo dentro de su órbita, dentro de su competencia, dentro de su órbita o de su competencia funcional. Y además, en el aspecto volitivo, obra con una finalidad específica, de imponerle, mediante la intimidación o fuerza, que ejecute o no ejecute algo relativo a su función. Entonces, bueno, nosotros tenemos que determinar, a ver, cuándo, en qué momento podría darse aquellos casos en donde estamos ante un atentado y una resistencia. Bueno, para nosotros analizar un caso, un hecho, bueno, vamos a tener que ver si el sujeto si el funcionario público comenzó a ejecutar un acto específico, por ejemplo, no sé, le refirió que por ejemplo, viniese, que se detenga, le refirió que
que tenía una orden para cumplir, entonces ya hay un acto de ejecución. Pero si el funcionario público solamente estaba en ese lugar porque habían llamado al 911 y estaba para ver qué era lo que sucedía, no comienza ningún acto de ejecución y una de las partes mediante fuerza o intimidación le impide o le indica algo que doblegue su voluntad de accionar, la libre determinación, entonces, bueno, todavía él no tomó la decisión de actuar, entonces en ese caso estaríamos ante este supuesto atentado. ¿Cuándo se consuma esta figura penal? Con la acción, ya sea intimidar o mediante la aplicación de la fuerza. La intimidación, bueno, puede ser también, como ya lo dije, un medio de coerción moral o alguna amenaza, me decían en el otro encuentro. La tentativa en estos casos no es posible, no es posible la tentativa porque claramente como estaríamos hablando de un delito de peligro, entonces nos vería imposible pensar en un supuesto delito. El siguiente artículo, bueno, les dejo esto, yo volví para atrás. Bien. Las figuras agravadas del atentado, bien, aquí, prevé una pena, obviamente, claramente está la pena superior si el hecho se cometiere con armas. Y estamos hablando de, un hecho que se comete con armas, de atentar contra un funcionario, entonces habla de un mayor poder intimidante o de un mayor poder respecto de defensa o de las posibilidades que tenga el sujeto respecto de el cumplimiento efectivo, ¿no?, de lo que pretenda. Entonces, podríamos hablar de arma en sentido propio o en sentido impropio. Si utiliza el arma en el supuesto de la agresión, en el supuesto del atentado, si utiliza el arma, ya entraríamos en análisis de otra figura penal. Por ejemplo, si el arma la utiliza disparando, bueno, vamos a ir ante un concurso de delitos que puede ser por el abuso de armas, o en su caso, bueno, si siempre el arma, en este caso, la tiene que llevar de manera ostensible, ¿no?, y en sentido intimidante, ¿no?, como para que se configure el agravante. El inciso segundo de esta normativa, cuando el hecho lo cometieren en reunión de 3 o más personas. La reunión de 3 o más personas no es que nos está dando una indicación de que las personas se reunieron para atentar contra el funcionario público. No es necesario que haya un plan o un acuerdo previo respecto de esto. Esta normativa por ahí se discute en cuanto a si las personas, los funcionarios públicos fuesen más que las personas, que los sujetos activos, entonces, bueno, entraría a cuestionarse un poco, ¿no?, cuál sería, si se aplicaría o no el agravante. Pero bueno, la normativa está, y que si hay reunión de más de 3 personas, entonces va a cobrar vigencia, ¿no?, esta figura. Si el culpable fuese un funcionario público, y bueno, porque justamente es el funcionario público quien tiene mayor responsabilidad en cuanto, no solo tiene mayor responsabilidad, sino que tiene mayor conocimiento de las normas y mayor responsabilidad en cuanto a la actuación, ¿no? Entonces, se le aplicaría esta escala penal sumado al párrafo siguiente, que sería la inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena y demás. Vemos
que ya les había adelantado, que en el inciso 4 habla de si el delincuente pusiere manos sobre, bueno, digo el delincuente, pero en verdad, bueno, esta palabra delincuente ya no estaría del todo acertada, pero bueno, está ahí la normativa. Si el delincuente pusiere manos en el autor. Bueno, acá también hay una cuestión respecto de el significado ofensivo, ¿no?, del hecho de poner manos sobre la autoridad. Y la acción típica, en este sentido, tenemos que comprenderla como cualquier agresión física, patadas, sujetarlo y demás. Si bien el problema que podemos plantear, el problema que se plantea, mejor dicho, es en cuanto que a la figura simple del atentado se emplea fuerza, como les refería recién. Entonces, generalmente el empleo de la fuerza física nos da la indicación de que se pone manos sobre el sujeto pasivo. Entonces, como que estaría, la interpretación es un poco compleja, entonces hay que analizar las circunstancias fácticas para determinar cómo aplicamos o en qué situaciones entendemos la interpretación de fuerza. Acá no habría inconvenientes porque es fuerza física, o sea, es aplicar o fuerza física sobre el cuerpo del otro. Entonces aplicamos la agravante por esa, por eso de poner. Bien. Analizamos el atentado, la figura... Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. No me queda claro la diferencia del agravante del inciso 4, donde dice manos de la autoridad, con la fuerza que se ejerce en el 237. Si lo podría explicar de nuevo. No, es que justamente es esa la interpretación. Cuando nosotros hablamos de fuerza en la figura básica, que dice intimidación o fuerza, está hablando de cualquier otra fuerza, que puede ser una fuerza física, pero justamente el límite entre la figura agravada o no es poner manos, esa fuerza física. Si pone manos sobre el sujeto, sobre el funcionario público, digamos, sobre el funcionario público, entonces ahí ya se aplica el agravante. Poner manos significa que ya tiene una puesta en mano sobre el cuerpo del otro, ¿no? Esa es la diferencia. Hay una interpretación media confusa de las normas porque están redactadas de esta manera. Y fíjense que nosotros decíamos que en el atentado simple habla de intimidación o fuerza, y en la resistencia, que la resistencia la vamos a ver ahora, no tiene la norma ninguna de estas indicaciones, y sin embargo las interpretaciones jurisprudenciales se dan que la resistencia es activa. Entonces la resistencia es el empleo de la fuerza física, ahora lo vamos a ver. Entonces es como que, bueno, vamos interpretando las normas así como las tenemos. Con estas indicaciones, por eso me detuve a aclarar primero en el atentado las referencias de intimidación y de fuerza, la definición, y después la fuerza física como el de poner manos con la figura grabada. Ahora vamos a ver en la norma... Sí. Si, por ejemplo, el sujeto activo atare de manos al sujeto pasivo, en ese caso estaríamos ante la figura simple o ante la agravada, porque si bien no está poniendo manos, como golpeándolo, sí está atándolo y en cierta parte está tocando al sujeto pasivo. Bien, bueno, pero la fuerza física tiene que ser, o sea, agresiva, ¿no? No sé, estaría como medio dudoso, ¿no? El que decir, bueno, pero ¿se dejó poner manos? No creo, entonces se resistió. Claro, obviamente resistiéndose. Salvo que haya una coerción de sentido moral,
una coerción en algo que, bueno, si vos no te pones acá, yo hago otra cosa, entonces, bueno, ahí sí no ejerció violencia física o fuerza, porque tenía otro medio de coerción, por eso la intimidación puede ser. Pero bueno, no creo que ningún funcionario público vaya a dejarse atar sin por ahí, no resistirse en este sentido que vamos a ver, pero sin por ahí oponerse a eso, entonces ya va a haber un forcejeo y ya ese forcejeo me da la figura grabada en el atentado. ¿Qué pasa con la resistencia? En este artículo lo que tenemos son dos figuras penales que están sancionadas con una misma pena. Tenemos la resistencia y la desobediencia, que son completamente distintas. Cuando se resistiere o se desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le presta asistencia, requerimiento de aquel, o en virtud de un deber u obligación legal. Bien, resistencia o desobediencia. Bien jurídico protegido es la autoridad pública que se ve lesionada se ve lesionada porque su normal y ordenado desenvolvimiento se ve frustrado por el accionar del sujeto que resiste o desobedece las órdenes impartidas por la autoridad. Entonces dividimos este artículo en dos, resistencia y desobediencia. Cuando hablamos de resistencia a la autoridad, quien comete la conducta ilícita puede ser cualquier persona. Y el sujeto pasivo va a ser el funcionario público o el particular o a quien le preste asistencia y demás, ahí están indicados. ¿En qué consiste la resistencia? Y ahí vamos a la definición que da la jurisprudencia, que es emplear fuerza o intimidación para oponerse al cumplimiento de la orden impartida de la autoridad. Acá ya hay una orden impartida en curso. Como les refería, la distinción temporal entre el atentado y la resistencia se da en el comienzo de ejecución del acto funcional. Si comenzó el acto funcional, entonces vamos a ir por una resistencia, y si todavía no comenzó, en donde el bien jurídico protegido en el atentado es otro, vamos a ir por un atentado. Entonces, bien, resistencia, sujetos activos, sujetos pasivos. Ahora, ¿qué es resistir? ¿Cómo ustedes creen que una persona pueda resistir a un acto funcional? ¿Cómo se les ocurre? Cuando quieren aprender. Eso está en curso. Cuando se quiere aprender a un sospechoso o imputado de una causa, que esta persona, no sé, tenga acciones agresivas en contra de la policía. No como de empezar a los tiros, pero como forcejear y eso. Bien. Ese ya sería el acto funcional que nos distingue. Entonces nosotros cuando veamos un hecho y determinemos, bueno, es atentado o resistencia, vamos siempre a analizar el ejemplo que puso la compañera. El sujeto va a ser detenido y ya está comenzando a ejecutarse el acto. Pero ese acto, esa oposición, ese acto funcional, tiene que estar revestido porque tiene que ser competencia material, territorial, tiene que ser legal, no tiene que ser arbitrario por parte del funcionario que lo está llevando a cabo. Porque si, por ejemplo, en el caso que nos decía José, ¿no? En el caso que nos decía José, en donde van a detener a unas personas, detienen a un sujeto, y en donde no había motivos suficientes, valederos, para detenerlo, y aún así lo llevan a la comisaría, y esta persona, mientras se lo está ejerciendo la fuerza para detenerlo, se resiste con golpes, puños, patadas, como fueren. Entonces llega esto a las manos de ustedes, supónganse que son los defensores, y ¿qué van a buscar ustedes de ese acto funcional? La legitimidad. Van a buscar si era legítimo. Bueno, a ver, ¿qué buscan? Entonces,
era legal, era arbitrario, era abusivo. Está justificado Sí. aprenderlo. Claro, entonces Sería, si él se resiste en ese caso ante una orden ilegítima, se estaría resistiendo en cierta parte con razón, pues ejercería Sería cierto típico. derecho de defensa. bien, entonces ahí cobra vigencia causas de justificación, en donde me dicen que ante un acto abusivo yo puedo ejercer la legítima defensa, y en este caso los ciudadanos están revestidos de estas condiciones, que no a cualquiera se lo llevan detenido por cualquier cosa, sino cuando comete un delito, está por cometerlo, tiene indicios de que lo ha cometido, está denunciado, lo persigue la policía, o cualquiera de los ejemplos en donde justamente hay un acto funcional que válido, no arbitrario. Y ese acto, si está revestido de otras condiciones, bueno, acá vamos a ver, está detenido legalmente, ¿no? ¿Por qué lo llevaron y demás? Entonces, recobran vigencia estas causales de justificación. La desobediencia. Sigamos con la resistencia. En el tipo subjetivo, cuando nosotros analizamos el dolo, lo que vemos en el aspecto cognoscitivo es que el sujeto de la gente, ¿no? El que va a realizar la conducta típica, sabe que se resiste a un acto legítimo por parte de la autoridad. Sabe que el auto, supongamos que es legítimo y demás. Y en el aspecto volitivo, obra con la finalidad de impedir o obstaculizar ese acto funcional, y solamente es pasible de dolo directo. Entonces, ahí ya nos está dando la indicación de que tenemos el sujeto, nos está dando que la indicación de que el acto se encuentra dentro de las competencias funcionales del sujeto pasivo para realizarlo. ¿Y cómo funcionaría el dolo? Dolo directo. ¿Cuándo se consuma? En el momento en que se resiste. Con los medios típicos, que no están detallados en la norma, como si en el atentado, pero bueno, o sea, interpretamos que es intimidación o fuerza física y demás. Y en este supuesto, como se da la enmarcación, no es posible, no encontramos la posibilidad de tentativa de alguna cuestión de resistencia, por la forma en que se desarrolla y en la forma en que está indicada la normativa penal. ¿Qué sucede si en el supuesto de resistencia, en el caso que el sujeto activo lesionara a un efectivo policial, por ejemplo, en el supuesto que nos dio la compañera de ustedes? ¿Qué pasa si lo lesiona? Y las lesiones son leves. Y depende, para mí depende, porque si está resistiéndose sin justificación, habría un concurso con lesiones, salvo de que las lesiones, que creo que tienen una pena más o menos parecida a esta, capaz lo absorbería esta figura, porque se ven como encuadradas también de manera tácita, como pasa en otras ocasiones, porque además las lesiones son como medio residuales, si no me acuerdo mal, como que si no hay una pena mayor se aplican las lesiones, y por otro lado, si no, o sea, si está justificado, capaz el sujeto pasivo, en este caso, podría ser sujeto activo de una denuncia por lesiones al que se está resistiendo. No sé si me expresé bien. Para mí también tiene que ver con el bien jurídico protegido, porque en este caso estamos hablando, en lesiones hablamos del bien jurídico vida, bien jurídico, sí, vida en general. Persona, sí. Y claro, y acá también estamos hablando de un bien jurídico importante como es la administración pública. Entonces quizás podría haber un choque ahí, pero sí, yo concuerdo con José con que puede haber un concurso o puede llegar a ser absorbido por la figura. Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Si quieren. Otra cosa, lo mismo. Bien, bueno, sí,
una interpretación que no me parece la más correcta es que habría un concurso de delitos concurre el delito de lesiones en forma ideal con el concurso de resistencia a la autoridad. Para mí la interpretación más correcta, o sea, hay de las dos interpretaciones, ¿no? Es la que quedan absorbidas, las lesiones leves en el acto del sujeto por defenderse, por aplicar esta fuerza física para resistir justamente, lucha contra, se resiste a esa orden funcional, entonces quedaría absorbidas, no habría problema. Si el sujeto que está siendo detenido, ¿no? Tuviese en su poder, bueno, había puesto en la otra comisión el ejemplo de un hurto. Una persona está cometiendo un hurto y es sorprendido por un policía teniendo en su poder los objetos que sustrajo, y ahí se resiste a la detención en ese momento de delito flagrante. Se resiste y aplica, por ejemplo, no sé, golpes de puño y demás. Se resiste, obviamente la resistencia me da esta connotación que es activa, ¿no? Entonces ya el hurto pasaría, lo que me había surgido del ejemplo, es que ya cuando nosotros hablamos del desapoderamiento de las cosas, cuando hablamos de hurto es porque no hay ni violencia física en las personas, ni violencia sobre las cosas. Pero cuando el sujeto, en este iter criminis, ¿no?, que planteaba, en donde es sorprendido y justamente se comienza a resistir, ya esa primera conducta en donde podría subsumirse en el delito de hurto, podría modificarse, ¿no?, cuando ejerce violencia sobre la persona, por ejemplo, que no sea un funcionario, sino que sea una persona particular, que ahora vamos a ver la equiparación de los sujetos a la condición de funcionarios públicos en los supuestos de delitos flagrantes. Entonces, ya habría violencia física en las personas, entonces lo que comenzó como un hurto pasaría a ser un robo. ¿Se ven? Como por ahí el análisis de los hechos muchas veces tienen que ser bastante claros para nosotros después poder decir, bueno, qué tipo penal le vamos a aplicar. Por eso cuando lean un caso, cuando lean algún diario, lo que sea, tienen que ir fijándose a ver cuáles son las conductas que fue realizando. Pero podría darse que comienza como un hurto, pero va finalizando, cambiando y mutando hacia un robo, ¿no? Y por ahí habría un concurso con el delito de resistencia, porque claramente o se resiste o no, o hay que ver en qué momento de su accionar nos encontramos con la detención, por ejemplo. Continuamos, así no me detengo. Bien, resistencia y desobediencia, les dejé aquí dos comparaciones con la resistencia y desobediencia. Bueno, esto se los dejo porque fue más o menos lo que estuvimos hablando recién. Puede desobedecer. Profe, entonces en el caso del policía, usted dijo el caso de que podría ser un concurso, pero que no estaba de acuerdo. Entonces, ¿cuál podría ser la otra solución al caso donde le provoca una lesión al policía? No, mira, yo leí en una resolución que se lo tomó como un concurso ideal. Después, ahora yo les voy a poner los fallos. Y en el fallo que para mí, que me parece la interpretación más correcta, es que quedan absorbidas por el delito de resistencia, porque la misma figura ya me establece que tiene que ejercer violencia o intimidación porque se resiste activamente, porque si no, no se configuraría el delito. Para mí esa sería la interpretación correcta. Me lo voy a anotar para ponerle las dos interpretaciones en dos fallos distintos, pero como para que vean. O sea, cuando ustedes fundamenten su postura, lo que tienen que hacer es justamente dar fundamentos, ¿no? Dar fundamentos de por qué
eligen una u otra. Para mí la correcta es la que les decía. Me voy a anotar acá, poner los fallos de lesiones. Así los ven, son cortitos, o sea, son nada, la indicación de cómo se resuelve. Bien, hablamos de resistencia, lo pasamos, y hablamos ahora de desobediencia, que es el segundo tipo penal que está contenido en este artículo 239. La doctrina y jurisprudencia entiende que es de ir de un mal menor a un mal mayor, porque resiste a quien lucha activamente y desobedece justamente una orden quien no cumple con una determinada orden judicial o demás, pero como que sería pasiva, ¿no? Porque acá vemos que hay una omisión, ¿no?, en el cumplimiento de una orden. Vamos a analizar la desobediencia. El sujeto activo de la desobediencia es una persona, es únicamente el destinatario de la orden, de la resolución o de la orden o de la resolución. Esta tiene que ser una persona física, no puede ser una persona jurídica, tiene que ser una persona física que esté determinada, que tenga conocimiento específico de la orden o de la resolución que tenga que cumplir, porque pueden ser obligaciones de hacer, de no hacer. Ahora vamos a ver la definición de orden y demás. Es un delito de mano propia, solamente está en condiciones de de ser sujeto activo quien tenga que llevar a cabo la acción prohibida o quien tenga que llevar a cabo la ejecución de algo que se le está ordenando. El sujeto pasivo es el funcionario público o el particular que justamente o le presta asistencia y demás, como decía la indicación. Les refería que esta es un tipo omisivo, de los tipos omisivos impropios. Y tenemos la existencia de un mandato, que está emitido por la autoridad y desobedece quien no acata ese mandato a quien le fue impartido expresamente. La orden puede ser una sentencia, un auto y demás. No son órdenes las disposiciones de carácter general. Una disposición que sea de carácter general para la población no es una orden, porque acá lo que me dice que solamente desobedece a la persona a quien se le está indicando que realice, haga o no haga una determinada acción. Entonces, en el delito de desobediencia vemos muchas veces que se notifica a organismos gubernamentales o cualquier tipo de organismos o personas jurídicas, siempre con esta leyenda de será pasible del delito de desobediencia en caso de incumplimiento, artículo 239. Lo cierto es que como el sujeto pasivo solamente puede ser estos que les estoy indicando, entonces no es factible que sea aplicable esta figura penal si el sujeto no es determinado y si el sujeto también no ha sido notificado en forma fehaciente de la resolución que pesa sobre él. Este delito lo vemos ahora actualmente con todo lo que tiene que ver con los delitos de violencia familiar y la ley de violencia familiar en cuanto a las personas, los denunciantes, realizan alguna denuncia y solicitan una restricción de acercamiento. Esa restricción de acercamiento perimetral, o ya sea mediante mensajes de texto, mails o demás, cualquier forma de restricción de las libertades personales, va con esta indicación: si usted incumple esta orden, desobedece esta orden, será pasible del delito de desobediencia. Entonces, aquí lo que vemos que esta realza nuevamente en este sentido, sí, porque si el sujeto fue notificado de que no podía acercarse a tal domicilio y se acerca a tal domicilio
y es sorprendido o personal policial lo detiene en ese momento, bueno, si estaba notificado, sabía que no podía, entonces entra en vigencia esta normativa, ¿o no? ¿Conocen algún caso que les haya de violencia familiar o violencia intrafamiliar, en donde se haya aplicado esta norma, delito de desobediencia? No, casos en donde no se acata la orden de ese estilo, creo que por lo menos por los medios de comunicación, lamentablemente conocemos varios, pero después así, por suerte, en lo que es mi entorno y eso, no, nunca conocí a nadie. No, pero bueno, podemos Y muchas violar, veces- perdón, violar la restricción sería una desobediencia. Claro, violar esa restricción que dispuso un juez Ujú. un juez de familia, que está revestido con todas las mandas y que tiene la facultad de disponer esto bajo esta sanción, entonces en ese caso justamente sería aplicable, ¿no?, y factible de reproche penal por esta normativa, pero no cuando son de carácter genérico o si la persona no estaba notificada de la formación de causa penal y demás. Así que el delito de desobediencia... Profe, profe, ¿puede ser cuando te tenés que ir a comparecer y te negás? No, eso sería una abstención de, si por ejemplo, si sos testigo y no vas. Claro, es lo que preguntó Mari en el chat. Ah, sí. Sí, porque cuando tenés que ir a declarar, por ejemplo, cuando vos iniciaste una denuncia y no vas, abajo te dice que si no vas, si en dos notificaciones no te presentás, te puede intervenir la fuerza pública. No, son dos cosas distintas. Si tiene que ser una resolución u orden que emana de un órgano jurisdiccional, puede ser un juez o demás, pero en ese caso lo que se estaría aplicando es el artículo, si te notificaron en provincia, el artículo 133 del Código de Procedimiento, que lo que prevé es que la persona citada a declarar como testigo en una causa penal tiene la obligación de comparecer. Si se abstiene de comparecer, se puede ejercer, o sea, el Ministerio Público puede optar por la fuerza pública para traerte por la fuerza pública, pero no por esta indicación del delito de desobediencia. Generalmente porque la orden o el mandato tiene inmersa una obligación de hacer o de no hacer o una prohibición. Y justamente el sujeto no lo realiza. En este caso no, porque vos estás citado, por lo que me decís, ¿no? Estás citado como testigo y dice, bueno, si vos no compareces a la primera citación, a la segunda citación, el Estado tiene la fuerza pública para hacerte comparecer. Te van a tu casa con el patrullero, te suben al patrullero, vas privado de tu libertad hasta el lugar donde tenés que ir a declarar y después te vas libre. Pero bueno, como hay una obligación de comparecer para los testigos, los peritos, intérpretes, tienen una obligación, cuando son citados como auxiliares de la justicia, tienen obligación de comparecer, entonces se pueden aplicar esta normativa. Profe, ¿se escucha? Sí. Yo lo que preguntaba en el chat era si el testigo no presta juramento de decir la verdad. Se niega. No, eso es otra cosa. Cuando la persona que está siendo citada, hay una diferenciación entre el citado que no va, el citado que va y se niega a declarar, y el que decís vos, y el citado que calla la verdad o oculta la verdad y demás. Son tres cosas distintas. El supuesto que vos me decís, en el de, ¿cómo se llama? Una persona que se abstiene, que no quiere decir, no quiere declarar,
no quiere prestar juramento de decir verdad, no quiere declarar, entonces en ese caso va a ser pasible, por ejemplo, de otra sanción, que ahora la vamos a ver, que es un artículo, paren, en este artículo, en el 243 del Código Penal, tenemos que ya tanto el testigo, el perito o el intérprete que se abstienen de comparecer, o sea, no comparecen, lo traigo por la fuerza pública, o que habiendo comparecido se niegan a declarar. Negarse a prestar juramento de decir verdad es negarse a declarar, o sea, como que sería un sinónimo. Otra cosa que se diferencia es que si él comienza a declarar, pero hace un falso testimonio, entonces ya nos vamos a otra norma. Acá, por lo que interpreto de tu pregunta, es que, bueno, viene, pero dice, no voy a declarar, no voy a prestar juramento, no voy a decir mis datos, no voy a... Bueno, si estás en la justicia federal, posiblemente te pongan en arresto 2 días y luego, si no cambiaste de opinión, te vayan a notificar la formación de causa. Y en provincia también podría el fiscal o el órgano de juicio, por ejemplo, podría optar por tomar alguna medida de este tipo, hasta que la persona o cambie de parecer o directamente después sea pasible de alguna de estas sanciones. El falso testimonio es otra cosa también, pero estaría dentro de lo que serían todas las posibilidades que se pueden presentar ante la negación de un testigo a comparecer, abstenerse significa no ir, o negarse, que significa en este caso, él niega, lo niega, o miente, o calla la verdad y demás, que eso sería el falso testimonio que lo vieron en la primera parte. Entonces serían cosas distintas. No sé si con eso quedó evacuada la duda. ¿Hacia eso te referías? Bien. Entonces, vamos con ¿alguna pregunta más? Bueno, sigamos. Vamos con no sé qué hora es, ¿hasta qué hora teníamos? ¿Hasta las 8 o no? Sí, Hasta las 8, sí. Bien. ¿Cuál es la equiparación del artículo 240? O sea, solamente la autoridad, en el caso de que puede tomar medidas contra las personas cuando alguno infringe una norma. Pero el sistema lo que hace, le otorga esta facultad, este derecho, se le otorga a los particulares y los reviste con esta condición de funcionarios públicos como si se trataría de un funcionario público. Es esta facultad del ciudadano de poder actuar, pero hay un límite, ¿no? Porque es el límite que nos da la normativa. No sé si alguien lo quiere leer, así yo aprovecho a tomar un poquito de agua. ¿Quiere que lo lea, 240? profe? Uy, perdón. Dale, Valen. No, perdón. No, dale vos. Bueno, el 240 dice, se da reprimido para los efectos de los 2 artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratare de aprender o hubiera aprendido a un delincuente en flagrante delito. Bueno, nuevamente la palabra yo no sé si lo dije acá o acá, pero delincuente, bueno, no tomémosle como una acepción vulgar, pero bueno, es la persona que cometió un ilícito. La equiparación la da únicamente en delito flagrante. Para el delito flagrante nos vamos a la normativa procesal. El 154 del Código de Procedimiento de la provincia establece cuándo hay delito flagrante. En el momento de cometer el hecho, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, o mientras tiene objetos, o presenta rasgos que le hacen presumir que acaba de cometer un delito. Estas son las indicaciones del delito flagrante. Entonces, dadas estas circunstancias, hay una equiparación del ciudadano común para poder actuar.
dice los efectos de los artículos siguientes. No, es para todos los artículos, ya sea para el atentado simple, la figura básica, para el atentado agravado, para la resistencia, para la desobediencia. En cualquiera de todos esos supuestos hay equiparación. Bien, continuamos. Después, seguimos. Atentados leves son estos dos incisos que se refieren a situaciones en donde hay una perturbación, un impedimento o se estorba alguna actividad funcional que se está llevando a cabo. Y bueno, los dicen los cuerpos legislativos, nacionales, provinciales, cuando se esté llevando a cabo una audiencia en los tribunales, o donde quiera que la actividad ejerce sus funciones, entonces el que perturba. La perturbación tiene que ser efectiva, concreta, y justamente lo que tiene el sujeto, lo que hace es impedir que se lleve a cabo el acto funcional que se estaría realizando. Y en el segundo supuesto ya el funcionario está realizando algún acto, entonces se lo impide, se lo estorba para que no lo cumpla. Son estas dos indicaciones del atentado. Bueno, no sé, esas no tienen, yo las paso así, pero es como que no tienen más indicaciones. Vamos con el delito de violación de fueros. El delito de violación de fueros, que está contenido en el artículo 242, justamente, bueno, los fueros son determinadas características que se les da a sujetos que ejercen una función pública, y lo que se tiende a proteger es el normal desempeño del poder, ¿no? Del poder público. Los fueros son distintas exenciones que lo que hacen es que estos sujetos no pueden ser ni detenidos, ni se les pueda informar, ni se les pueda notificar la formación de una causa, sin antes cumplir con todos los recaudos que establecen las leyes. El sujeto activo en este supuesto, ¿quién va a ser? Solamente aquellos que tienen la posibilidad de realizar el arresto o notificar la formación de causa. ¿Quiénes son? Los jueces, los fiscales, algún magistrado, la policía también puede tener esta competencia. ¿Y el sujeto pasivo quiénes son? Los funcionarios de los poderes públicos, provinciales, nacionales, de la Convención Constituyente, de los colegios electorales, y que gozan justamente de esta prerrogativa. ¿Por qué? Porque la normativa constitucional, de acuerdo a nuestra forma, a resguardar la actividad de los funcionarios, ya sea del presidente, del vicepresidente, de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde me determina, ya el artículo 53 de la Constitución Nacional, ya me determina las formas en las que se debe realizar el juicio político. Entonces, no pueden apartarse un funcionario que conozca justamente la condición del sujeto pasivo y que lo pretenda arrestar o pretenda notificar la formación de causa. Cuando hablamos de arresto puede ser con o sin encierro, y cuando hablamos de la notificación de causa es porque esta persona va a ser sometida a un proceso en el cual se está investigando una responsabilidad penal y que posiblemente va a ser factible de aplicársele una pena en estas condiciones. Entonces, nombrando la normativa constitucional, el poder es la Cámara de Diputados la que acusa ante el Senado, esto todo tiene que ver con cuestiones que tienen que cumplirse previamente a un funcionario de estas condiciones someterse a la normativa ordinaria. ¿Por qué? Porque el juicio político o el juicio de enjuiciamiento lo que hace es solamente analizar, al margen de que hay una cuestión planteada de inconstitucionalidad, pero esto tiene que ver con el derecho constitucional justamente,
de realizar un juicio político, porque habría un doble juicio, porque ellos lo que hacen es tomar todas las pruebas y todas las cuestiones que hacen a determinar el mal desempeño en el cargo o la comisión de un delito común. Y solamente la resolución está dada por quitarle el fuero y dejarlo a que sea sometido por las normas ordinarias. Entonces, bueno, esto tiene que ver con constitucional, no tenía nada que ver, pero bueno, ya que lo había dicho el juicio político, estamos así, analizamos las normas del 53, del 69, 68, 70, de los poderes legislativos y demás. Pero fíjense que cuando hablamos del sujeto activo, yo les decía que es aquel que tiene la facultad para disponer del arresto y demás. Pero el dolo es ¿qué? El dolo va a estar dirigido a que, primero, en el aspecto cognoscitivo, conoce la condición del funcionario al cual está pretendiendo arrestar o se le va a notificar la formación de causa. Y aún así, conoce de esos privilegios e inmunidades, y aún así requiere de la voluntad de proceder al arresto y a la formación de causa, sin cumplir con los recaudos que exige la ley. O sea, ese es el aspecto volitivo. Fíjense en el tipo subjetivo que es bastante complejo en cuanto a los dos aspectos, el cognitivo y el volitivo. Aún así, conociendo de la calidad conociendo de esta calidad, aún así avanza y lo notifica y demás. El 243 lo vimos recién, lo adelantamos, ya estaba, pero bueno, son estos, cuando son citados, se abstienen y demás. No sé si alguien quiere que haga alguna aclaración respecto de este artículo que lo vimos. No, profe, por lo menos por mi parte ya quedó claro. Bien. Sirvió el ejemplo. Bueno, sí, buenísimo. Justo para adelantar. Vamos ahora, tenemos 15 minutos, 10 minutos, o ya no dan más. Lo que digo. Vamos a ver esto rápido, los leemos estos artículos, falta bastante, pero bueno, vamos a ya entrar en estos términos, en estas interpretaciones de lo que sería el abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El artículo 248 del Código Penal lo que contiene es el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y después vamos a pasar a la norma del 249, que tiene el delito de omisión de los deberes de funcionario público. Les dije un montón de títulos, pero si pueden, tomen la nota así, porque son cosas distintas. El delito de abuso de autoridad, acá vemos que la norma me dice, será reprimido con prisión de 1 a 2 años, inhabilitación especial por el doble tiempo al funcionario público que dicta resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes nacionales o provinciales. Esa es la primera parte. O ejecutare esas órdenes, ejecutare las órdenes, las anteriores, que de esta clase existan, dicen, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumben. Entonces, la primera parte vamos a dividir en lo que sería el abuso de autoridad, es cuando el funcionario público lo que hace es dicta resoluciones o órdenes que son contrarias a la Constitución, a las leyes, ordenanzas. Después del dictado de esa orden contraria a la Constitución, violatoria, arbitraria y demás, hay alguien que la ejecuta, que sería el que ejecuta esa orden contraria y arbitraria. Lo que me da la indicación de que primero tiene que haber una orden contraria a la Constitución y demás, violatoria a las constituciones y además alguien que la ejecute. Eso sería el abuso de autoridad. En la segunda parte, cuando hablamos del tipo omisivo o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumben, ahí tenemos el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es otra indicación normativa, están contenidos en el mismo artículo.
pero no, estamos hablando siempre de normativa constitucional y siempre estamos hablando de leyes en sentido formal, leyes que dicta el Congreso, ya sean nacionales o provinciales, y que tienen que ver con la función pública. Vamos con... yo sigo hablando y bueno. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Es en el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, es el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de los actos, porque justamente lo que hace es el sujeto es tomar un acto, realiza un acto, dicta una resolución o una orden en forma abusiva, arbitraria, persiguiendo una finalidad. Y la finalidad que persigue es violar la Constitución y demás. Les dice así, pero bueno, para no repetir las mismas palabras. ¿Se entiende? El sujeto activo, entonces, en este caso, ¿quién va a ser? El que tenga la facultad, la competencia, mejor dicho, de dictar órdenes o resoluciones, o el que tenga la facultad de ejecutarlas. ¿Puede haber una coautoría? Sí, puede haber una coautoría. Sin el dictado de esa orden o de esa resolución se necesitan 2 firmas, se necesita la concurrencia de 2 o 3 funcionarios, entonces puede existir una coautoría. Profe, esas 2 primeras serían activas y la otra sería omisiva. Claro, una es, como ya les dije, uno es abuso de autoridad, y el otro es el incumplimiento de los deberes. Entonces, el primero es activa y la segunda parte, que es otra figura, sería el incumplimiento, que es un tipo omisivo. El objeto de la acción, como vuelvo a resaltar, el objeto de la acción es la resolución, es esta disposición de carácter general, particular, que emana de una autoridad, esto es lo que se entiende por resolución, que emana de una autoridad que crea derechos, extingue o modifica facultades o obligaciones de terceros o del Estado mismo. Y una orden es una disposición que tiene que ejecutarse respecto de una persona, o la policía tiene que ejecutar respecto de determinada persona. Entonces, no son ni órdenes ni resoluciones aquellos dictámenes que no, por ejemplo, el dictamen de un procurador no es una resolución o una orden en este sentido. Los decretos de ordenanzas municipales no son órdenes ni resoluciones en este sentido, porque no podemos aplicar la analogía, como ya los venía diciendo, nunca aplicamos la analogía, la norma dice resoluciones u órdenes, y solamente, y hablando del sujeto activo de la acción, solamente aquellos que tienen la atribución y la competencia de dictar este tipo de órdenes. ¿Qué sucede? ¿Qué nos da la idea del delito de abuso de autoridad? Que al dictado de la resolución o de la orden, lo que hace es violar la ley, viola la Constitución y demás. Entonces actúa al margen de es un actuar al margen de la ley por parte del sujeto activo. Y el dolo está dado en esto, fíjense cómo hago hincapié, no, bueno, el dictar, porque muchas veces nos ponen abuso de autoridad, bueno, no es abuso, porque tenemos que corroborar que no solamente tiene la capacidad, no solamente la voluntad está dirigida a la violación de la Constitución y demás. En el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que sería la segunda parte, las que le puse bueno, yo se los tendría que haber dividido, bueno, esta es la norma penal, tampoco voy a hacer, pero desde no ejecutar en las leyes cuyo cumplimiento le incumben, ese es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, vemos que el funcionario público, acá hay un tipo omisivo, dentro de su órbita funcional, no ejecuta aquella norma o ley que le está exigida
O sea, no la realiza, no la aplica en el momento determinado. ¿Es un tipo omisivo? Sí. Y como todos los tipos omisivos son circunstanciados y la vigencia del deber de actuar o del deber de realizar, del dictar de una norma o de ejecutar, quiero decir, entonces solamente toma vigencia cuando nos encontramos dentro de determinadas características. Finalizo acá porque ya no tengo más. Finalizo acá si quieren, pero esta norma la comprendimos bien, porque no todo es abuso de autoridad y no todo es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después cuando veamos el 249, en el 249, que es la omisión, pero ya en la omisión de los deberes de un funcionario público, ya van a entrar otras normas, otras cuestiones fácticas, porque tienen que ver a cuestiones administrativas, y no la cuestión de la ley, constitución y ley formal, sino con cuestiones administrativas en donde sí puede haber un campo más amplio de imputación. Entonces, lo analizamos la próxima clase, ya queda poquito de esto, y si quieren, bueno, les dejo acá más o menos lo que veníamos viendo, el tipo subjetivo, cómo se consuma. Acá les dejaba esto. Omisión. Bueno, vemos omisión, pero les quería mostrar esto. La clase próxima vamos a tratar de ver, porque yo después no tengo más encuentros con ustedes, porque el examen es ahora. Cohecho activo y pasivo, negociaciones incompatibles, exacciones ilegales, prevaricato, denegación y retardo de justicia. Con eso ya terminaríamos los temas para que puedan ir al parcial. Ojalá que lleguemos en todo esto, igual les repito, entran todos los temas, pero bueno, esta parte se hizo muy corta, y tienen mucho que estudiar, o sea, no sé, se los dejo. Así que responsabilidad y estudien esto, por lo menos. O sea que la clase del 15 de junio no tendríamos, tendríamos el 8, queda el 15, porque el parcial es el 22. O sea que da hay otro profesor. Más. No, hay otro profesor. Por ahí. Por ahí no sé si les había dicho, sí, no, les dije, el doctor Castellucci va a dar el último título del Código Penal, que tienen que ver con los delitos del sistema financiero, del orden económico y financiero. Entonces, él daría la clase del 15, si tienen clase. Bien, perfecto. Todos pasaron la asistencia por favor, si pasan la asistencia ahí. ¿Pudieron entrar todo? ¿Todo bien? Sí. Sí, profe, entra apenas tocas el link, por suerte. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos en el próximo martes. Si tienen alguna duda de lo que vimos hoy, o si quieren ir adelantando material, que no creo, pero bueno, si quieren ir adelantando algo, así preguntas, o por ejemplo, no sé, les queda algo sin entender, lo que fuera, lo evacuamos ya la próxima clase, que va a ser la última. Me escriben a mi mail, se los dejo acá, si necesitan saber algo. Ay, bueno, no, es Hotmail. Puse Hotmail. Es @Hotmail, cualquier cosa que necesiten, y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias, chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Nos vemos. Chao.